Bienvenido, tú eres experto en temas terroristas, Joseph. Cuéntanos, tú eres director del Centro para una Sociedad Segura. ¿Cuál es tu trayectoria? ¿Por qué estás metido en la lucha contra el terrorismo? Sí, claro. Bueno, yo vengo de Estados Unidos y en mi país hay unas cosas que se llaman think tank, que son centros de investigación. Entonces yo voy investigando este tema. Yo voy investigando el tema de Irán y Hezbollah desde el año 2010. Pero mi conocimiento en realidad va más allá, porque antes de ser un investigador académico, yo era un militar de la Fuerza de la Infantería de la Marina de Estados Unidos. ¿Tú fuiste Marine? Y estuve en Irak, ¿no? Entonces mi primer conocimiento con Irán era cuando estuve en Irak. ¿Tú has estado en zona de combate? Claro, estaba en combate en 2003, en la parte inicial de la guerra contra Irak, y después en 2005 de nuevo. Y bueno, conocí cómo opera Irán. Tú has tenido 2 tours. Bueno, desafortunadamente me hicieron regresar, ¿no? Porque la guerra no terminó en 2003. ¿Has matado enemigos? Bueno, de parte de combate, ¿no? Parte de combate es eliminar los obstáculos. ¿Qué zonas has peleado en Irak? ¿Cómo? ¿En qué zonas peleaste? Bueno, en 2003 la marcha era desde Kuwait hasta Bagdad. Tú tuviste la invasión. Sí, entonces la parte inicial, la pelea más fuerte fue en Nazaría. Ahí peleaste en Nazaría. Sí. ¿Y tu segundo tour? No, eso era más como trabajo de colección de datos e informes. Y yo estaba operando en una ciudad que se llama Qut, que es muy cerca de la frontera de Irán. Entonces la parte sur... Tú estás en inteligencia más. Sí, la parte sur de Irak, es importante entender esto. La parte sur, los iraníes lo ven como parte de su cultura y su imperio que tenían anteriormente. ¿Lo sienten parte de Irán? Okay. Desde Qum de Irán hasta Karbala de Irak es chiita. Ok. ¿Y es como en las películas, como en la tensión, como en la dureza de la guerra? Claro, y lo que más me llamó la atención en realidad es la sofisticación política para unidad a terrorismo. O sea, terrorismo solo es una herramienta. Ahí vamos a aterrizar. ¿Qué es un terrorista? ¿Cómo es la mentalidad? ¿Cómo funciona? Nosotros vivimos acá pues la tremenda tragedia de Sendero Luminoso. Claro. ¿Cómo es esto del uso del terror como arma política? ¿Cómo es la mente de un terrorista que tú lo has estudiado tanto? Mira, no se puede separar el terrorismo con la política. El terrorismo es una herramienta, es un método para llegar a un fin político, tanto como Sendero Luminoso, como Hezbollah o Al-Qaeda o quien sea. Entonces usan el terrorismo como un método de presión. Un método de presión para que es un mecanismo más, así como la oratoria para convencer el terrorismo. Como una negociación oficial diplomático que llega, esto es su forma de negociar. Es con las armas y con los atentados. Yo me imagino que hay grados, ¿no? Porque, por ejemplo, Sendero quería exterminarnos a todos. Ellos querían el año cero como en Kampuchea, ¿no? Como en Camboya, con Pol Pot. Me imagino que los islámicos lo que más quieren es dominar, imperar, más que matar a todos. Al final del día quieren una república islámica, lo que se llama califato. Es un país que está basado en leyes islámicas, lo que se llama ley sharia. Y si eres cristiano, eres budista... Bueno, eres minoría y tienes que obedecer las leyes islámicas. Ellos no tienen problema en vivir con cristianos o católicos o quien sea, mientras obedecen a la ley islámica. Porque estaba leyendo que ISIS está matando cristianos en Siria. Sí, porque no quieren que obedecen las leyes islámicas. Un cristiano no va a querer comer comida halal, hacer los ritos... No comer chancho, no beber alcohol... No va a seguir las leyes que no son parte de su religión. No da libertad. Son totalitarios, totalmente. Autoritarios y encima de eso, últimamente están volviéndose equipos militares. Un terrorista, tú que has estado cerca, que has matado terroristas, que has visto todo ese tema, ¿un terrorista se puede redimir? Acá hay mucha discusión de los terroristas que hemos liberado de las cárceles, etcétera, porque ya cumplieron su pena. ¿Un terrorista vuelve a las andadas, se redime? ¿Cuál es tu experiencia? Mira, hay algunos terroristas que creo que se indoctrinan de una manera muy ideológica y hay otros que indoctrinan de maneras de intereses. Prácticos. Los que adoctrinan por causas prácticas tienen más tendencias de no ser tan fuertes. ¿Cuáles causas prácticas? ¿Dinero? Poder. Una mejor vida, un trabajo. ¿Y los que tienen ideología no se arreglan? Mayormente no. Porque o sea, ¿tú crees que un senderista que está con toda la ideología maoísta en la cabeza sale de la cárcel sigue siendo un senderista? Porque él realmente cree en su causa y no hay ningún poder más grande de la fe que uno tiene de su causa. Porque el marxismo es una fe, ¿no? Es casi una fe religiosa. Es una ideología. Es una ideología. Potente, ¿no? Y la cosa es que más que solo una fe, Islam radical, esta forma de Islam, es una ideología también. Ahora, te dicen, pero a ver, yo sé que nos está hablando aquí, eso es Hezbollah, el Medio Oriente, acá estamos en el Perú, ver un musulmán es una vez a las 500, pero dicen que no. Que está viniendo, claro. Aquí también está llegando. Bueno, esa es una vez a las 500 que te tienes que preocupar. Acá, por ejemplo, detuvieron un miembro de Hezbollah. Sí, 2014. Y sí. Hezbollah ha puesto sus ojos en esta zona. Bueno, hubo los 2 bombazos famosos en Argentina, ¿no? Claro, la AMIA y la embajada. Claro. Y mató mucha gente, coches bombas.
Pero el Perú, ¿por qué el Perú se tiene que preocupar de Hezbollah? Mira, eso terrorismo islámico. Lo que mencionaste, ese dato de 2014, creo que despertó a algunas personas. ¿Qué está haciendo Hezbollah? Porque un señor en Miraflores que tuvieron un terrorista, en Surquillo, ¿no? que le arrestaron, exacto, que estaba viviendo, que llegó hace un año. Mira, llegó, no hablaba español. Llegó un pasaporte falso, se casó con una peruana inmediatamente a la semana que llegó y empezó a tener una operación logística para tener un complot. Y solo hacía ejercicio todo el día, no trabajaba, era como que estuviera preparando su cuerpo para algo. Estaba en gimnasio todo el día, sí. Hacía ejercicio y planificaba. Ejercicio, planificaba y comía. Eso es su vida. O sea, era un topo en el Perú. Entonces, ¿qué quería Hezbollah? ¿Volar, matar a alguien en el Perú? Sí, según la inteligencia y según algunos testimonios que dieron el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, el objetivo hubiera sido la conferencia de cambio climático de las Naciones Unidas ese mismo año. Una conferencia muy grande que hubo en el Perú, que hubo gente muy destacada, que fue en el museo, el ex Museo de la Nación. El atentado iba a ser atentado. Pero mira, lo que quiero decir... También tuvo el Banco Mundial por eso. En 2014 no es cuando empezó esta amenaza. En Perú, y esto le va a llamar un poco la atención, empezó en 92. Los primeros miembros de Hezbollah llegaron a Perú en 1992, justo cuando estaban planificando lo de la AMIA. Tú me dijiste fuera de cámaras que también tienen contactos peruanos. ¿Con quiénes tienen contactos acá? ¿Hay grupos peruanos? Sí. Más que todo, más público y político, tienen contacto con los etnocaceristas. ¿Con los etnocaceristas? Sí, de Apurímac y de Abancay, de esa zona. Dicen que hay una mezquita, ¿no? Por esa zona. Hay un centro cultural islámico que se llama Inkar Islam, justo en Apurímac. En Apurímac. En Apurímac, donde hay alrededor de 150 a 200 peruanos que fueron convertidos a Islam, y de ellos unos 20 a 25 fueron enviados a Irán. ¿Hay 20 peruanos enviados a Irán? A Irán. Perdón, ¿a Siria o...? No, a Irán. A Irán, al país donde hay una ciudad donde te dan adoctrinamiento religioso, entrenamiento político, y algunos seleccionados van al Líbano para recibir entrenamiento militar. ¿Y esa gente va a regresar a hacer terrorismo a Perú? De esos 25, solo 2 quedan, los demás ya están de regreso aquí en Perú. Están en el Perú, esos de entre nosotros. Sí, están. ¿Y tú crees que ellos pueden hacer actos terroristas? No, y mira, en cualquier ataque terrorista hay 3 células. Hay una célula operativa, una célula logística y una célula política. Yo creo que eso es un componente de la célula política. La célula logística no lo conocemos, y mucho menos la célula operativa. El señor que estaba viniendo de que le arrestaron en Surquillo, él fue parte de la célula logística. ¿Y tienen nombres peruanos que están metidos en esta operación? Bueno, cuando se convierte se pone un nombre islámico, ¿no? Uno que sea, como digo, Julio un día va a ser Mohamed el otro día. ¿Especial? ¿Alguien que haya tenido problemas? Mira, siempre buscan a jóvenes que les falta identidad, que están buscando, se sienten un poco de desplazo y están Pero me ha dejado preocupado. O sea, tenemos chicos peruanos ya que se han vuelto fanáticos musulmanes en provincias, y hay un foco ahí. Razón. Uno, es porque es una nación minera. Segundo, es porque hay ya un movimiento que autodenominada está en contra del Estado peruano. Que es el etnocacerismo. Exacto. Y están vinculados con reservistas militares que tienen un poco de formación militar. Entonces, ellos no tienen que entrenarlos completos, solo tienen que dar más estrategia, mejores herramientas y una comunicación mayor, y se puede llegar a tener una potencia. Tú sin ninguna duda dices que el etnocacerismo, que es el grupo del hermano del presidente Antauro Humala, de Ollanta Antauro Humala, el etnocacerismo está implicado con Hezbollah y con los... No, absolutamente. Está siendo entrenado por esos grupos, y la capacidad de ese grupo, lo que se ha visto, está mejorando. Es grave lo que estás diciendo. Está mejorando su capacidad. O sea, antes no tenían la capacidad de comunicación clandestina, no tenían la capacidad de inteligencia e infiltración. Ellos están mejorando. Estás hablando de un foco muy peligroso en Apurímac. Exacto, eso es lo que se conoce. Y no solo lo estoy diciendo yo, el exdirector de inteligencia peruana, Javier Diseño, lo dijo ante un testimonio en el Congreso. Pero nadie ha comentado eso, nadie le ha parado bola. Mira, primera vez que lo escucho. Pero eso es parte del problema, ¿no? Parte del problema, y es parte de la ventaja que tienen, es que ellos siempre se mueven en 2 ámbitos: en el ámbito de corrupción que existe en nuestros países, en América Latina, y en el ámbito de un poco de ingenuidad. Bueno, es una zona rural, pobre, con... No solo es la realidad del Medio Oriente, no nos ha impactado aquí en América Latina. No la conocemos. No, me pide una pausa y regresamos ya con las llamadas y con la conversación ya con el público. Gracias. Vale, perfecto. Un pez gordo del terrorismo iraní estuvo en el Perú el año 92, Nidal Pasum. Sí. Se casó con una puneña. Así dicen, esto según la información de la inteligencia argentina, que hizo la investigación sobre la AMIA. Sobre el bombazo Lamia. Exacto, el bombazo de la Lamia era una asociación mutual judía israelí.
Asociación Mutual Israelí de Argentina, que hubo un bombazo, murió más de 100 personas, ¿no? 85 personas. 85, un coche bomba en Argentina. ¿Y de este Nidal Pazún qué diablos hacía en Perú el año 92? Mira, entonces llegaron a Perú, no se conoce exactamente con quién, pero se conoce que se casó con una mujer en Puno y después le deportaron porque cometió un crimen aquí en Perú y tuvo que salirse del país. Y después en 94 llegó un empresario iraní otra vez a Perú para empezar un lazo comercial. Esos de los antecedentes que se van más allá de ya más que décadas, ¿no? Y después... pero el endocacerismo nace por aquellos años, ¿no? 93 nace el endocacerismo. Entonces la pregunta que uno puede preguntar es que si a Isaac Humala o a Antauro Humala, que estaban en ese momento en esa zona... No descartas que Nidal Pazún... Mire, en el trabajo que yo hago en la línea de investigación no puedo descartar cosas así, ¿no? Yo no puedo descartar coincidencias, porque son esas coincidencias que te llegan a tener respuestas. Y tenemos un foco de islamismo radical ahora mismo. Y no sería tan lejano de lo que Hezbollah ha hecho en muchos otros países o lo que Irán ha hecho en muchos otros países. En Argentina mismo, ahora recién, después de más que 15 años, se está conociendo que los Quebrachos, que es un movimiento activista que muy cercano al ex gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, los Quebrachos formaron, entrenaron por Irán. Terrorismo internacional. Sí. Bueno, me has dejado muy preocupado. Llamadas, por favor. Primera llamada, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Alfonso, eres Alfonso, me dicen de Independencia. Sí, gracias. Alfonso, el experto israelí está acá a tu disposición. Dos preguntas, para el experto. Quería preguntarle si esos peruanos que se han identificado acá son pro Estado Islámico o están más para el lado iraní, ¿no? Y la segunda pregunta es si su país, Estados Unidos, está apoyando a grupos en contra del régimen sirio, ¿no? Porque así como está la situación, es un todos contra todos, ¿no? Porque están los sirios, los kurdos, está la Guardia Revolucionaria, los iraníes, ¿no? Y los iraquíes, ¿no? Entonces, ¿cómo ve este panorama así mundial y si él ve un término del conflicto? Gracias. Muchas gracias. ¿El grupo que está en Perú es de ISIS, de los radicales islámicos? No, lo que estamos hablando ahorita de la red iraní es chiita, no es necesariamente vinculado con Estado Islámico, con ISIS. El Estado Islámico es sunita, ¿no? Claro, sunita es otra parte de... Pero, ¿sabes? En el Medio Oriente hay mucho conflicto entre grupos chiitas y sunitas. Se matan entre ellos, ¿no? En el exterior hay más cooperación entre estos grupos. Es decir, el hecho de Al-Qaeda puede tener un vínculo con Hezbollah en América Latina no se puede descartar. Más no solo que no se puede descartar. Pero allá sí se matan entre ellos. Allá, en el Medio Oriente. Lejanos son más amigos porque están muy lejos del conflicto. Ahora, en cuestión de Estados Unidos, mira, Estados Unidos no ha prestado atención a lo que está pasando aquí en América Latina por varias décadas. Y más bien todos mis colegas de defensa en Estados Unidos siempre me recuerdan de que aunque hay dolores de... Es como una zona menor para ellos, pero dime, la Embajada Americana, la CIA, la DEA y no sé, todos estos organismos no están preocupados porque haya un grupo de Hezbollah en Apurímac. Pues más bien yo creo que parte de la investigación que se estaba llevando aquí la policía sobre ese posible atentado fue en colaboración con diferentes agencias de inteligencia. O sea, los americanos le dijeron hay un iraní en Surquillo y los israelíes y otros grupos que estaban... Pero ¿no crees que los americanos o la inteligencia peruana debería estar monitoreando a este grupo en Apurímac? Según el director de inteligencia, el ex Javier Briceño, él dijo ante testimonio en Congreso que esto chuponeo que era todo polémico acá sobre la vicepresidenta y todo, no tenía que ver necesariamente con la política interna, tenía que ver con amenaza mayor de grupos islámicos y por eso estaban interviniendo electrónicamente a teléfonos. Porque lo último que nos faltaría en los Andes es terrorismo islámico, ¿no? Ya, mira, y hay que entender, lo que hemos tenido con Sendero. En la cadena logística de Irán hay 4 embajadas, le falta Perú. En Bolivia, en Colombia, en Ecuador y en Chile tienen embajada iraní. Perú no hay embajada. No hay. Entonces, en su cadena logística les falta el terreno. Mejor que no la tengamos. Aparte, ¿qué comercio tenemos con Irán? Ninguno. Ellos venden petróleo, no le compramos petróleo. Y a Ecuador le compramos petróleo, no necesitamos nada con Irán. Siguiente llamada, por favor. Alfredo de San Martín y Porras, por favor. Sí. Aló, buenos días, Álvaro. Buenos días con el señor que se acompaña. Quería preguntarle al señor sobre el financiamiento, pero externo del terrorismo, es decir, ayuda de países, porque, por ejemplo, ¿no? El ex director de inteligencia del año que trabajó hasta el año 2012, director de inteligencia para el exterior de Estados Unidos, él mismo declaró de que él entregó información detallada en el caso de sirios de que habían grupos terroristas en la oposición de Siria. Y sin embargo, él dijo que
financiar a esos grupos terroristas era contraproducente. La dijo que él entregaba la información y que independientemente de la decisión que tomara la presidencia, él se le daba las manos, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque Estados Unidos estaba financiando, y cuando dio esa información él financió aún mucho más la causa en Siria, ¿no? Ahora, claro, me imagino que es por una causa geopolítica, por el tema con Rusia, que ya es Pero, y sobre, ¿no?, Perú, aterrizando un poco en Perú, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué piensas de lo que está sucediendo en Perú con esto en Apurímac? Un poco para sentarnos más en el medio. Grave, con relación a los endocaceristas que estaba mencionando, claro, es grave. Claro, pero ojalá, espero que me responda eso, sí, claro. ¿Por qué Estados Unidos financia en cierto modo, si es que les va a rebotar eso? Y claro, va a dañar al mundo, porque las armas que tienen los opositores sirios, no van a decir que llegan en barco así nada más y todos haciendo de la vista gorda, llegan en avión, ¿no? O si llegan en carretera, tienen que llegar por algún lado de la frontera. Y con la logística que tiene Estados Unidos... Sí, ya te agarró la pregunta. Sí, no, es un punto que hay que hablar, que Estados Unidos no ha fallado en muchas de sus políticas en el Medio Oriente, ha apoyado a unos grupos y el próximo día pelea con esos grupos. Éramos amigos de Irak cuando Irak peleó con su guerra contra Irán durante las décadas 80 y después hemos entrado en guerra con Irak. Éramos enemigos con Irán por 20, 30 años y ahora somos socios de Irán, firmando acuerdos nucleares. Entonces, no hay una contundencia, una lógica, claro, porque que dirían, oye, ¿por qué los americanos se van a preocupar de que haya una base de Hezbollah en Apurímac si ahorita están negociando Obama con los ayatolas? No, claro, y lo que pasa es que en el Medio Oriente hay tantas divisiones y es una cultura muy, muy difícil de entender, que Estados Unidos en realidad nunca pudo entender muy bien cómo la política funciona en esa parte del mundo, a pesar de que estamos ahí ya mucho tiempo. Pero a ver, lo que temo yo es, ¿puede haber actividades terroristas de estos grupos en Perú? Lo importante saber es que lo que está pasando en Medio Oriente no está, digamos, entre Israel e Irán, o Estados Unidos y Irán. En el Medio Oriente, una respuesta, un parte de esa guerra o conflicto puede ser llegar a Perú, porque el mundo ahora funciona de esa manera, globalizado. No, tienen una base donde tú dices que están formando militantes. En y eso es lo que pasó en Argentina. ¿Cómo se llama ese sitio en Apurímac? Apurímac. Bueno, el sitio se llama Inkari Islam. ¿Y dónde queda? Inkari Islam. ¿En qué ciudad está? Abancay. En Abancay, sí. Inkari Islam. Siguiente llamada, por favor. Desde el Surco, ¿con quién hablamos? David. Hola, Aldo. Hola, David. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una pregunta concreta. Para empezar, yo no tengo nada en contra de Estados Unidos, pero mi pregunta es, ¿Estados Unidos como país puede ser considerado como terrorista? ¿Por qué mi pregunta? Yo entiendo como terrorismo una actividad que causa terror hacia otra persona, ¿no? Hacia un grupo de personas. Y, por ejemplo, el hecho que Estados Unidos invada algún territorio, ¿no? Como ya lo ha hecho antes, yo imagino que si la primera potencia del mundo invade tu país, eso te causa terror, porque va con fuerzas militares, en fin. Y de por medio hay un tema político también, imagino. Entonces, nuevamente, mi pregunta es, ¿lo que hace Estados Unidos puede ser considerado como actos terroristas, ya sea en defensa del mundo, lo que sea, pero ¿se podría considerar? Claro, pero yo quería complementar. Cuando mataron a Bin Laden, se supone que tú vas a un país y vas donde un juez y pides una extradición y abres un debido proceso. O sea, no es muy normal que entres 2 helicópteros, yo sé quién es Bin Laden y bien muerto está, pero no es normal que entres con 2 helicópteros a una casa de un país extraño, saques un tipo a balazos y te lo cargues. O sea, eso es una operación secreta. Sí, pero no hay debido proceso. Se supone que hay un proceso de extradición y que tiene que haber un proceso de extradición. Porque, lo digo porque Estados Unidos después viene y nos reclama a nosotros y dice, ¿ustedes por qué hacen métodos tan sucios con el terrorismo? Claro. Porque Estados Unidos es el primero en hacer los métodos. Le meten cohetes a la gente en la cabeza de los drones. Eso no es normal tampoco. Bueno, porque ustedes aprendieron de nosotros. Sí, pero, pero ustedes tienen la desvergüenza de venir a decirnos a nosotros. Peores. No, es cierto, en la inteligencia, en las operaciones... Si lo ves, jurídicamente es un desastre. Mira, tú no puedes matar a un tipo así. Un agente de inteligencia, su trabajo es ir al margen de la ley. No hay un servicio de inteligencia que va a ser 100% limpio. Sin embargo, quiero aclarar algunas cosas. Hay leyes internacionales que gobiernan estas cosas, ¿no? Los terroristas no tienen leyes internacionales. Nosotros tenemos leyes internacionales, hacer leyes domésticas sobre inteligencia que marca cómo y cuándo puedes hacer algunas cosas. Hay diferentes formas de guerras. Hay guerras convencionales y una operación como mató a Bin Laden se trata de una guerra convencional, y hay 3 guerras asimétricas. Entonces, con ese argumento, la gente que mataron en la época
de Fujimori, que se sospechaba que era terrorista, estaría legitimado con ese argumento. Bueno, está legitimado en ojos de la ley, pero no puede ser legitimado en los ojos del pueblo. Ahora, lo que yo quiero llamar la atención es que hay una gran diferencia en lo que hacen los terroristas y hace Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos está en base de un marco estratégico, tratar de mover militar a militar sus contactos. Los grupos terroristas están tratando de infiltrar la sociedad. Es muy distinto ese tipo de fenómeno. Ya, muy interesante ha sido tu participación. Muchas gracias. Estuvo aquí un experto israelí y nos advierte que en Apurímac, estadounidense. Americanos somos todos. Estadounidense, yo también nací en América, solo que Sudamérica, estadounidense. Nos ha advertido de este problema que puede haber en Apurímac. Muchas gracias. A usted. Gracias.